Bueno, ok. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar. Primero que nada, bueno, lamentamos que el audio de Ileana no funciona, pero queremos empezar agradeciendo a la AFU por darnos esta oportunidad para estar acá con todos ustedes. Veo muchos nombres conocidos, otros que no tanto. No sé si son todos fisioterapeutas los que nos escuchan, y por YouTube probablemente pueda haber otros profesionales, pero inicialmente les pedimos disculpas si hay otros profesionales, porque en general nos vamos a referir a los fisioterapeutas que es a los que nos convocamos en nuestro conocimiento. Sin duda la rehabilitación neurocognitiva tiene un alcance mucho más allá de la fisioterapia, pero hoy nos vamos a abocar a conversar sobre la rehabilitación neurocognitiva desde el punto de vista de la fisioterapia y sobre todo la rehabilitación. Bueno, en principio, primero que nada, no sé si ya lo dije, gracias a la AFU por esta oportunidad y gracias a ustedes por estar acá. Y denme un minuto para compartir con ustedes la presentación con la que vamos a trabajar. Bien, para empezar, vamos a presentarnos. Hoy quienes compartimos esta charla, formamos parte del Centro de Estudios de Rehabilitación Neurocognitiva, según el profesor Perfetti, el centro de estudios en nuestro país, en Uruguay. Nosotros también practicamos y tenemos nuestra experiencia con los pacientes en Centra como una clínica de rehabilitación neurocognitiva. Mi nombre es Noemí Frem, y en Centra trabajamos, estudiamos junto con María Elena Arocena y Valeria Lucero, y también nos acompañan en esta formación, junto a nosotros y en su experiencia en cada lugar, Viviana Rodríguez y Lucía Garaycochea. Nos pareció que era una buena oportunidad para compartir conocimiento, experiencia, y también dar esta visión diferente que podemos tener quienes estamos acá centralizados en Montevideo, y quienes trabajan solas en Maldonado y en Paysandú, pero con un gran esfuerzo se mantienen siempre conectadas y haciendo este desafío de este camino de la rehabilitación neurocognitiva. Sin duda, si hablamos de rehabilitación neurocognitiva, nosotros la aclaramos para el movimiento, porque muchas veces se piensa que la rehabilitación neurocognitiva es área de la psicología, pero hay una aplicación en nuestro medio que tiene una modalidad propia, de la cual nos centraremos hoy a conversar. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación neurocognitiva, es importante hablar primeramente, tener en cuenta que no vamos a hablar de una metodología, no vamos a transmitir, porque así lo entendió el profesor Perfetti, que la rehabilitación neurocognitiva dentro de la rehabilitación motora no es un método, una modalidad que tenga algo estandarizado en un formato específico que pueda ser traspolado a todos los pacientes, sino que se trata sobre todo de un razonamiento diferente, un modo de ver al paciente, de entender, de interpretar la expresión de su patología, y un modo de tratarlo diferente, que es un desafío en cada sesión en que nos enfrentamos con cada paciente, ¿no? Pero antes de entrar en la rehabilitación neurocognitiva, queríamos traer a colación un concepto que para nosotros es importante, que tiene que ver con el lugar que tenemos nosotros en el equipo de la salud, ¿no? Cuando nosotros hablamos como fisioterapeutas, como profesionales de la salud, sin duda tenemos un lugar específico que en general se piensa siempre en lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Cuando hoy en día la definición de salud, que es a la que todos trabajamos, lo que pretendemos todos quienes estamos en este ámbito, la Organización Mundial de la Salud la define desde el año 46 como el estado de completo bienestar físico, mental, social. Y vean que acá nosotros marcamos esta palabra completo porque en realidad es algo bastante utópico, aquello de
completo, perfecto. Es muy difícil que ninguno de nosotros podamos tener un estado en estos términos. Por lo tanto, esta definición es una definición que se discute mucho hoy en día, y porque tiene distintos enfoques. Uno lo puede ver desde lo corporal, desde lo psicológico, desde lo social, puede integrar todo esto, pero hay distintas maneras de entender lo que es la salud, y una definición que nos gusta y que creemos que tiene mucho que ver con la rehabilitación neurocognitiva es entender que lo que buscamos en los pacientes es sobre todo ese estado adecuado de adaptación al medio y esa capacidad de funcionar en las mejores condiciones en dicho medio. René Dubos lo expresa como, sobre todo, las mejores condiciones posibles, y a eso es a lo que nosotros pretendemos con nuestros pacientes, y nos pareció importante tener en cuenta esto, que es a lo que podemos aspirar con los pacientes, pero sobre todo hay una palabra acá que nosotros la vamos a mencionar mucho en cada una de nuestras presentaciones, que es el medio, que no es solo el paciente el que rehabilitamos, sino es un paciente vinculado a un medio, a un mundo donde debe manejarse, vincularse y relacionarse. Entonces nosotros como fisioterapeutas y como rehabilitadores, ¿qué significa ese rol que jugamos nosotros? ¿De qué se trata? Creemos que lo más importante es entender que se trata de una relación humana. Una relación humana como cualquier trabajador de la salud, sin duda hay una relación humana, pero la nuestra es muy particular, porque sabemos que hay mucho acercamiento físico, hay un vínculo muy particular, que sobre todo trabajamos con el fin de buscar la recuperación, ¿no? Esto, lo que estoy diciendo, no es nada nuevo para ustedes, pero sí hay algunos conceptos que queremos que traten de entender el diferencial de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de relacionarse con el mundo en situaciones patológicas, nosotros pretendemos que nuestros pacientes puedan relacionarse con el mundo en situaciones patológicas, pero a lo que buscamos con la rehabilitación neurocognitiva es que sea de una manera evolucionada. Esta palabra significa, si nosotros pensamos desde este punto de vista, es algo más filosófico, ¿no? De lo que es la relación humana y de lo que pretendemos con el paciente. Y entonces, la idea es que podamos transmitirles hoy esta mirada del paciente desde un lugar un poquito diferente. Cuando hablamos de manera evolucionada, si ustedes hablan de un niño, de un bebé recién nacido, sabemos que hay una actitud muy accionar muy primitivo, muy de reflejos, que progresivamente su desarrollo neurológico va generando una evolución, un perfeccionamiento que lleva a una seguridad, a una estabilidad, a un aumento de las destrezas progresivamente. Del mismo modo queremos tratar de ver a los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza todo esto? Carlo Perfetti es un neuropsiquiatra que en los años 60, 70 trabajaba mucho con colegas nuestros y empezó a cuestionarse desde un sentido crítico de poder mirar cómo se trabajaba y a preguntarse cómo trabajaban mucho en conjunto, él con los fisioterapeutas vinculados, y empezaron a interrogarse desde un concepto, desde una primera pregunta que fue, él se preguntaba, ¿por qué la marcha y el miembro inferior en los pacientes con ACV se recuperan antes que la mano y el miembro superior? Empezó a cuestionarse y a observar a estos pacientes, a observar lo que se hacía, y a partir de eso empezó a cuestionarse justamente qué sabemos y qué hacemos con eso que sabemos. Entonces, rápidamente, esta primera parte que yo no lo dije en un principio, ¿no? Pero la idea de hoy, en estas charlas que vamos a compartir entre las 5 colegas, es importante transmitir que es imposible transmitir todo lo que se trata realmente de la rehabilitación neurocognitiva. Vamos a tratar de transmitir una idea, un pantallazo, que ustedes entiendan de qué se trata, y bueno, después iremos profundizando si fuera necesario en otras oportunidades. Pero lo que vamos a ver en esta primera parte es un poco los fundamentos. Después
María Elena Arocena va a conversar sobre la aplicación de estos conceptos en el paciente ortopédico. Luego Valeria Lucero va a conversar sobre la aplicación en el paciente con lesión del sistema nervioso y sobre todo con el ACV. Y luego Viviana Rodríguez y Lucía Garay-Cochea compartirán con nosotros un poco su experiencia en este camino. Disculpen esta interrupción, pero esto lo tendré que haber explicado al inicio. Volviendo a Perfetti. Perfetti entonces empieza a cuestionar qué sabemos y qué hacemos. Y desde dónde surge el saber a lo que él quiere profundizar. Obviamente, a partir de las distintas disciplinas de estudio, neuroanatomía, neuroquímica, neuroendocrinología, como ustedes ven acá, y mucho sobre la psicología, mucho sobre la filosofía también. Lamentamos que acá no se ven en un color las letras, perdón, pero se basa mucho en la neurolingüística, en lo que el paciente expresa de su cuerpo y lo que entiende que le está pasando. Entonces, profundizando en el conocimiento de estas ciencias, empieza a ver a los pacientes de un modo diferente, ¿no? Y a su vez, porque en los últimos años todos sabemos que han habido, con las nuevas tecnologías, nuevos tipos de investigación que han permitido conocer el funcionamiento del sistema nervioso con una amplitud mucho más grande, y se ha descubierto y se ha reconocido hoy la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de modificarse, y de modificarse toda la vida, modificar sus conexiones e incluso crear lo que se llama neurogénesis, esas células que se maduran y se transforman en neuronas. De esa manera, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de toda la vida de modificarse, es lo que a Perfetti le hace pensar, si hoy tenemos un nuevo conocimiento, y si sabemos que funciona de un modo distinto al que creíamos, él entiende que tenemos que hacer algo diferente. Esto se suma también a que caen algunos paradigmas, como por ejemplo el concepto del homúnculo. Se tenía presente que el homúnculo era aquella representación anatómica en la corteza, y hoy en día se empieza a observar cómo hay un mapa diferente de representación cortical, donde las distintas partes del cuerpo tienen múltiples representaciones y se interrelacionan entre sí en relación a lo funcional, ya no a lo anatómico. Por otro lado, también conocemos y sabemos que tenemos tanto la corteza como las estructuras subcorticales con distintas funciones. Tenemos todo un cerebro posterior que recibe la información distribuida de distintos orígenes en distintas áreas, y un cerebro anterior que es planificador y ejecutor, toma decisiones y manda orden de ejecución, y entre ellos, sobre todo, las áreas de integración y de asociación de esa información. De esa manera, toda la información que nuestro cerebro recibe, nuestro sistema nervioso recibe, se va a organizar y se va a procesar antes de cualquier ejecución motora. Por lo tanto, Perfetti lo que plantea es que si hay toda una organización que es la que genera el movimiento, es allí donde debemos trabajar. Ni hablar cuando tenemos una lesión del sistema nervioso, pero como vamos a ver después, también nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, cerebro lo decimos por una cuestión vulgar, común, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de un sistema nervioso central mucho más complejo, donde hablamos de corteza y de estructuras subcorticales y la médula y todo nuestro sistema nervioso periférico. Pero bueno, si sabemos que tenemos una lesión a ese nivel, probablemente tendremos que trabajar a ese nivel. Pero por otro lado, como decíamos, si tenemos una lesión a nivel musculoesquelético del cuerpo, también vamos a ver que ocurren transformaciones a nivel de nuestro sistema nervioso. Por eso, cuando hablamos de movimiento, Perfetti empieza a
transformar o a pensar, mejor dicho, no tanto en un movimiento, no en un movimiento aislado, eso ya lo sabemos, no existe, nuestro sistema nervioso no sabe de movimientos aislados ni de músculos, sino que hablamos de acciones. Y ya no es tan solo función, porque cuando hablamos de función, hablamos de algo más específico. Cuando hablamos de una acción es algo más integrador, es algo que tiene una intención, es algo que tiene un desarrollo, un vínculo con el mundo exterior y obviamente un resultado. Entonces Perfetti dice que el movimiento, la acción, será resultado de un proceso de conocimiento de todo eso que llega a nuestro cerebro, que se organiza y construye esa acción gracias a los procesos cognitivos que iremos viendo. De ahí que define una teoría neurocognitiva para la rehabilitación. Esto es bastante complejo lo de hablar y no saber lo que ustedes están pensando, ni entendiendo de lo que digo, pero bueno, sabemos que tenemos una media hora final para que ustedes se anoten todas las preguntas y las conversemos después, ¿sí? Volviendo a Perfetti, Perfetti entonces define una teoría neurocognitiva para la rehabilitación motora. ¿Y qué es lo que plantea Perfetti con esta teoría? Esta teoría, como toda teoría, tiene una hipótesis, y lo que él se plantea es que la calidad de la recuperación del movimiento, que sabemos que hay una recuperación espontánea, sin ninguna participación nuestra, o cuando la hay, una participación del rehabilitador, la calidad de la recuperación, sea cual sea el modo, siempre va a depender directamente de los procesos cognitivos que se activen, y sobre todo de la modalidad en la que estos se activen. Ahora después Valeria va a profundizar un poquito en la lesión del ACV, pero ustedes saben que cualquier evento lesional que haya a nivel de nuestro sistema nervioso, una vez pasada los primeros tiempos de recuperación, sobre todo vitales, cuando el paciente empieza a evolucionar, naturalmente solo va a ir recuperando. El tema es cómo recupera y qué tipo de neuroplasticidad ocurre en esa recuperación. Esas conexiones... 1116. Si pueden cortar el micrófono, poner mute, el que tenga abierto el micrófono, por favor. Decíamos que cuando hay un ictus, enseguida naturalmente va a haber una recuperación y una reorganización neuronal. El tema es que puede haber una neuroplasticidad positiva o negativa, y eso va a depender de cómo activamos los procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? La percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento, la imaginación y sobre todo la comparación. Con estos procesos neurocognitivos, lo que nosotros vamos a hacer es ir activándolos y generando las nuevas conexiones en función de estos procesos, como decía. Entonces, lo que va a hacer el fisioterapeuta rehabilitador neurocognitivo no va a ser reeducar la acción en sí misma, sino que va a guiar al paciente para que dirija la atención a diferentes informaciones que provienen del cuerpo y que van y lo vinculan hacia los espacios relacionados con el movimiento, espacio del cuerpo, espacio peripersonal, espacio extrapersonal. Sobre todo la rehabilitación va a estar dirigida a un aprendizaje, porque decíamos que la acción es consecuencia de un conocimiento, y ese conocimiento resulta de un aprendizaje. Ahora vamos a ir viendo más adelante algún detalle de cómo lo hacemos, pero sobre todo lo importante que les decía es que, por ejemplo, no rehabilitamos la marcha caminando, sino que generamos una acción, un ejercicio que le llamamos acción, que es totalmente diferente a la acción misma, y en esa situación se va a crear una nueva experiencia que le permitirá un aprendizaje para utilizar luego en la marcha.
pero no realizamos la acción misma para aprender a realizar esa acción, ¿sí? No le hacemos agarrar el vaso y tomar para aprender a cómo puede ser mejor esa acción. Espero ser clara. Un concepto importante que utilizamos mucho es la comparación y la relación que tiene la acción de cómo el paciente se mueve hoy con relación a cómo se movía antes de la lesión. Las experiencias pasadas y sobre todo fenomenológicas, en donde hay una experiencia vivida emocionalmente buena, nos sirven como una comparación para ese nuevo aprendizaje, porque está demostrado científicamente que a nivel de la corteza se activan, y de las estructuras subcorticales también, se activan conexiones las mismas que cuando estamos haciendo una cosa, se activan si la imaginamos. Acá tenemos un ejemplo de un estudio donde se puede ver que se le pide al paciente imaginarse jugando al tenis, por ejemplo, un tipo de imaginación y activa, por ejemplo, el área motora suplementaria. Y en esta otra resonancia se puede ver cómo cuando se le pide, imagínate recorriendo todas las habitaciones de tu casa, se activan otras áreas, porque son actividades diferentes, actividades instruidas y con una experiencia vivida diferente y acciones diferentes. Por lo tanto, esta es una de las formas en que se ha descubierto justamente lo que hablábamos hace un rato de la capacidad de la organización funcional en el cerebro, de la representación de las acciones a nivel de la corteza con la resonancia nuclear magnética funcional. Entonces, volviendo a la teoría neurocognitiva, que seguro ya me debo haber pasado del tiempo, pero vamos a ir, disculpen que voy muy rápido, capaz. La teoría neurocognitiva tiene 3 principios en los que basamos nosotros lo que hacemos. Primeramente, el cuerpo como superficie receptorial es a partir de donde vamos a generar información. Pero la generación de información tiene un objetivo que es, sobre todo, generar un conocimiento. El conocimiento se va a dar a partir de esas conexiones, a partir de cómo activa esos procesos cognitivos que organizan esa información. Una vez que eso está vivido, que está experimentado, y que sobre todo se conecta con la experiencia pasada, es sobre todo cuando logramos un aprendizaje. Y cuando logramos un aprendizaje es cuando logramos modificar la acción concreta que estamos tratando de modificar. Eso no lo dije, pero siempre en todo paciente, en cada sesión, nosotros nos planteamos una acción que queremos corregir, que queremos modificar, que obviamente no la vamos a modificar con una sesión, pero en el proceso, algunas veces sí, hay pequeñas cosas que cada sesión modifican. Cuando nosotros nos enfrentamos al paciente, primeramente lo vamos a observar y lo vamos a interpretar como toda terapia que hacemos en nuestra área de rehabilitación, como cualquier fisioterapeuta. La diferencia es que observamos desde un lugar que decimos, interpretamos la expresión de la patología en ese paciente. ¿Cómo es eso? Observando en tercera persona, que significa lo que nosotros vemos, que puede ser lo que todos hacemos, una descripción de marcha en las distintas fases, cómo está alterado, y ahí eso, primero es una observación. Eso se compara y se contrapone con lo que el paciente expresa en primera persona, de qué cosas se da cuenta, qué observa y qué reconoce qué hace y cómo lo hace y cómo lo compara. Y a partir de esa confrontación entre la tercera y la primera persona, siempre vamos a ir observando al paciente desde una visión, desde lo motor, desde lo sensitivo, desde lo cognitivo y desde lo fenomenológico. En todos esos aspectos observamos a la persona. Y esa persona, perdón, ahí. Y sobre eso, ay, acá me salió, perdón.
esta me quedó mal. Atrás de esta hipótesis neurocognitiva, que es la resultante del perfil que nosotros hablamos, hay una serie de observaciones que nosotros hacemos con respecto al cómo se mueve el paciente. Cuando observamos en tercera persona, ¿sí?, y contraponemos a esa primera persona lo que el paciente expresa, nosotros vamos analizando cómo usa la imaginación, cómo reconoce, a qué está atento, cómo usa la atención, cómo habla de su propio cuerpo. Por ejemplo, muchas veces hay pacientes que expresan, hablan de una parte de su cuerpo y de otra parte ni la nombran, cómo usa el razonamiento, cómo compara cuando nosotros vamos dialogando con él, porque hay un diálogo entre tercera y primera persona, y de ahí, de todas esas observaciones que hacemos, nosotros vamos a sacar una hipótesis neurocognitiva que será nuestro problema a tratar. Ahí encontraremos qué es lo que el paciente no realiza adecuadamente y por qué será. ¿Por qué será? Porque tiene alterada la representación de una parte del cuerpo, porque tiene alterada la representación de la acción. ¿Cuántas veces vemos un paciente que hace mucho tiempo, tiene un tiempo de evolución muy prolongado de su lesión, y el paciente no recuerda cómo realizaba la acción en etapas en donde no tenía ningún problema, porque ya se volvió normalidad, ya se organizó su cerebro como normal esa forma de moverse? Eso van a generar nuestras hipótesis neurocognitivas, que serán nuestro motivo de trabajo. Y entonces haremos ejercicios, y cada ejercicio va a ser un problema que el paciente tendrá que resolver. ¿Cómo se plantea el problema? A través de una pregunta. Esa pregunta, el paciente tiene que buscar la información, generalmente llevando la atención a su cuerpo para poder responderla, y cuando lleva la atención, vamos guiando para que vaya activando los diferentes procesos cognitivos de una manera adecuada para que organice la respuesta. Y esa respuesta será una nueva experiencia útil para poder modificar la acción. Es así que entonces creamos como un mundo intermedio, le llamamos a este mundo entre el terapeuta, el paciente y el objeto con el que trabajamos. Usamos elementos que le llamamos subsidios, que son objetos que no tienen una representación directa o igual que un objeto de uso común, para justamente guiar la atención a una información diferente. Y ese mundo intermedio que se crea entre el terapeuta, el paciente y el objeto, generará una nueva experiencia que el paciente, utilizando esos procesos cognitivos, va a provocar un aprendizaje que lo traspolará y lo llevará a modificar la acción que nos planteamos. Entonces, no se le solicita la contracción o movimiento, no es ese el objetivo, pero esto sí va a ser una consecuencia que va a emerger de la necesidad del sistema. ¿Qué quiere decir? Esa relación del paciente, de su cuerpo con el mundo, en este caso el objeto externo, va a requerir de una necesidad de un movimiento, pero no es el movimiento el que se le pide. En general no se pide ni que ponga fuerza, muchas veces el ejercicio es un ejercicio aparentemente pasivo, porque lo llevamos a buscar la información a través de un movimiento que le hacemos nosotros. La fuerza, la contracción, va a venir como consecuencia a partir de un uso adecuado de su cuerpo. La tarea a resolver, que decíamos hoy, el ejercicio no imita nunca una acción. Se trata de un aprendizaje que va a ser nuevo y diferente y se podrá utilizar para modificar la acción. Siempre hay un aspecto sensitivo de que hay que sentir y percibir, y cognitivo porque tiene que haber un procesamiento, una construcción de esa información, y siempre en todo está el aspecto fenomenológico, emocional, de lo que le provoca al paciente, de lo que le provoca tanto en su memoria como en su situación actual.
Y todos los ejercicios decimos que tiene una globalidad, que quiere decir que muchas veces al paciente trabajamos un ejercicio con el miembro superior, la mano, la muñeca o el contacto, etcétera, y el paciente después dice, esto mismo me sirve para, supongamos, el pie cuando voy a apoyar. Él solo lo reconecta con la posibilidad de usarlo con otra parte del cuerpo. Y por otro lado, la extensibilidad se refiere a que cuando nosotros trabajamos con un ejercicio para modificar una acción, muchas veces el paciente, y siempre en realidad nosotros le preguntamos, esto mismo, ¿para qué otras acciones te puede servir? De ese modo, tiene una extensión este aprendizaje a diversas acciones. Esto es simplemente una foto para darle pie a Mary, que ya los dejo con ella, que les va a hablar sobre la aplicación de la rehabilitación neurocognitiva en el paciente ortopédico. Es un estudio publicado, fíjense en la fecha, que habla, es un estudio de imagenología, que demuestra que, por ejemplo, las hernias cervicales, la compresión de la médula espinal causada por hernias cervicales, no solo produce alteraciones por debajo de la lesión, sino que también puede llegar a producir daños importantes a nivel cerebral. Esto se los dejo picando para que ahora Mary profundice un poquitito en lo que tiene que ver con el paciente ortopédico. Así que bueno, por acá voy terminando yo, redondeando. Simplemente traje esta imagen que siempre la presento y me parece muy útil a la hora de hablar de un concepto y de un razonamiento diferente que nos implica cambios que muchas veces nos cuesta aceptar porque entendemos que venimos bien. Otro aspecto importante que no quiero dejar de decir es que la rehabilitación neurocognitiva, si bien tiene su propia estructura, como dije hoy, no es un método, es un razonamiento que una vez que uno entiende esto y empieza a ver al paciente desde esta visión, más allá de que podamos, porque de hecho lo hacemos, la aplicación de alguna otra técnica, es un modo de ver al paciente, es un modo de entenderlo, y hay un modo en donde si nosotros entendemos la importancia del sistema nervioso como organizador de las acciones, todo lo que hagamos, las técnicas, terapias, metodologías que utilicemos, las podemos desarrollar de un modo diferente. Obviamente, la rehabilitación neurocognitiva tiene su lugar específico en su modalidad. Así que bueno, les agradezco la atención y los voy a dejar con Mary, que es la que va a continuar con la aplicación de estos conocimientos en el paciente con lesión ortopédica. Lo que no me acuerdo bien cómo salgo de acá. Hola, buenas noches para todos. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Ahí. Bueno, continuando un poco con lo que venía hablando Noemí, nosotros vamos a tratar de transmitirles este razonamiento de la rehabilitación neurocognitiva, y algo que quizás no todos saben es que la usamos en los pacientes ortopédicos. Partimos de la base de esta relación entre la mente, el cuerpo y el mundo, porque no solo rehabilitamos una parte del cuerpo, sino que rehabilitamos una persona que se mueve en un mundo, y ahí es donde entra la rehabilitación de las acciones de la persona, y todo eso sin duda tiene una relación súper directa con todo lo que pasa a nivel cognitivo, a nivel cerebral o de la mente, como explicaré. Entonces, bueno, esta interacción la tenemos en cuenta siempre, partimos de esto para el razonamiento rehabilitativo, del cual vamos a tratar de transmitirles en este ratito cómo trabajamos. Por supuesto, partimos de una evaluación kinésica que cada uno de ustedes hará a su manera, siempre sabiendo la edad,
el sexo, la patología, los antecedentes personales, hará cada uno de los test específicos que necesite. Nosotros acá agregamos, un poco lo dijo Noemí, la observación del paciente y la comparación entre la primera y la tercera persona. Nosotros lo llamamos un específico motor, de alguna manera, no voy a terminar, pero son como características propias según la patología. Dentro de esa observación nos importa observar cómo se mueve, cómo habla de su cuerpo, cómo imagina, y ahí entra la memoria, porque si el paciente con una lesión ortopédica ya no se puede imaginar, ya no recuerda cómo era cuando estaba sano, ya nos dice, ya nos habla del daño que hay a nivel neurocognitivo, y no solo la lesión tisular que pueda tener. La comparación entre lo que nos dice el paciente de lo que siente, comparándolo sobre todo con lo que nosotros vemos, ¿no? Y ahí si hay una coherencia o hay una incoherencia, ya nos va a orientar a cómo trabajar, cómo hacer el ejercicio. Y bueno, un poco como lo que hablaba Noemí, nosotros siempre este razonamiento parte de plantearnos dónde está el problema del paciente. Y en las patologías ortopédicas, por supuesto, que lo que es el común denominador de todos es el dolor. Y acá nosotros rehabilitamos el dolor crónico, ¿sí? No vamos a hablar de dolor agudo, porque para el dolor agudo tenemos 1.000.000 de tratamientos para ofrecer, pero cuando hablamos del dolor crónico, es cuando acá tenemos que usar el razonamiento neurocognitivo, y voy a tratar de explicarles bien por qué. Brevemente, una definición de dolor crónico de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que habla que el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Elegí esta porque habla de lo que es una experiencia, y eso habla de la relación del cuerpo con la mente, sensitiva y emocional, ¿sí? Porque esto lo vamos a ver la importancia que tiene, no hablar solo del dolor como un reflejo. Y bueno, y obviamente que en el dolor crónico puede estar asociado a una lesión real o potencial, que la lesión ya no esté y la persona siga padeciendo el dolor o padeciendo consecuencias de cuando tuvo el dolor. Voy a hablar de lo que son las vías del dolor, pero esto muy rápido. Y en realidad esta es la vía, la teoría de la compuerta de Melzack, que creo que es la más conocida en bibliografía, y creo que es la que todos conocemos o estudiamos alguna vez, que es la que usamos más para tratar la analgesia local. Y bueno, y en realidad esta teoría, rápidamente, el estímulo nociceptivo va a la médula espinal, de la médula espinal sube hasta el tálamo, y del tálamo llega a distintas zonas de la corteza, ¿sí? Se hablaba así de la corteza prefrontal, pero el mismo autor, años más tarde, a partir de que evolucionó los estudios de fisiología y fisiopatología, esto como que quedaba corto. Entonces, Melzack plantea, cerca del 90, la teoría del neuromatrix, que no es tan conocida, pero que es mucho más rica en lo que al dolor se refiere. Entonces, plantea una teoría que en realidad expande a la teoría de la compuerta, no es que es otra, sino que, como quien dice, la agranda. De alguna manera no es que la vía del dolor es una vía, sino que la define como una red, ¿sí? Una red de neuronas que se distribuye por todo el cerebro. Entonces, hay cosas importantes de esta teoría que yo quiero señalarlas para que comprendan la importancia del dolor. Que bueno, que por un lado plantea la existencia de circuitos formados por distintas estructuras neuronales superiores. No una vía, sino circuitos de esas que se unen entre sí. Y que además forma un patrón de actividad
nerviosa característico de cada individuo. ¿Por qué? Porque en realidad este patrón, que se llama neurofirma, pero es una forma de decirlo, resulta de la interacción de un sustrato genético biológico propio de cada persona, de lo que es el cerebro propio de cada uno, de lo que trae con sus genes, con la interacción de todos los estímulos externos que lo fueron activando. Ahí es donde entran todas nuestras vivencias y todo lo que fuimos sintiendo y viviendo. Eso es lo que genera, de alguna manera, el neuromatrix propio de cada uno. Entonces, esto es lo que nos da la conformación de un neuromatrix que definirá los rasgos de la vivencia sensorial de cada uno, ¿sí? Además de que también en la teoría del neuromatrix, como ven acá en la foto, anatómicamente aparecen muchas más estructuras, y no solamente la médula, el bulbo, el tálamo y partes de la corteza, sino que amplía totalmente la distribución de esta red neuronal y aparece todo lo que es el sistema límbico, que obviamente implica todo lo que son las emociones y los sentimientos, cuando habla de la amígdala, cuando habla del cíngulo, cuando habla del área prefrontal, que ahí obviamente que está todo lo cognitivo-conductual. Entonces aparecen muchas más cosas que solo un estímulo nociceptivo, ¿sí? Lo más importante acá es que todo esto nos va generando, da origen a una percepción dolorosa también, no solo al estímulo del dolor, sino a esa percepción dolorosa. Tengo que dejarle el lugar a Valeria, así que voy a tratar de ser lo más rápida posible. Pero bueno, para tratar de resumir y de ser clara, todas las informaciones que llegan de la periferia activan diferentes áreas de la corteza. Todas las informaciones, sean somestésicas, auditivas, del oído, de la visión, todas activan distintas áreas de la corteza. Cuando esa información está alterada por una patología ortopédica, sin duda que va a generar estímulos en la corteza. Pero entonces, si una de esas informaciones que viene alterada, las informaciones que se choca con las informaciones que ya están adquiridas, y entonces el cerebro no las reconoce como coherentes y las cancela. No sé si me expliqué bien, espero que sí, si no lo vuelvo a repetir, lo guardan como pregunta. Pero bueno, es esto, si una de las fuentes, si una de las informaciones que llega al cerebro viene alterada, las informaciones ya adquiridas por las estructuras, al no reconocerlas coherentes con las otras, el cerebro las cancela. Y acá es donde la teoría neurocognitiva y Perfetti se plantea una definición del dolor, donde no es el dolor el que impide percibir el cuerpo, sino que es el hecho de percibir mal el cuerpo lo que está generando ese dolor crónico. ¿Sí? Y bueno, y la definición que plantea Perfetti es que el dolor crónico es una discoherencia informativa. ¿Sí? La teoría neurocognitiva nos plantea esto. Una discoherencia informativa en la relación entre el centro y la periferia, y eso va a ir dejando una alteración en la representación de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vamos a lograr esa coherencia informativa cuando nos presentamos a un paciente que tiene un dolor crónico? Es a partir de la activación de los procesos neurocognitivos, a partir del aprendizaje. Y acá es cuando a mí me viene el recuerdo de nosotros como fisioterapeutas dándole órdenes al paciente, ¿no? Como diciendo, dale, arriba, abajo, arriba, y no le damos oportunidad al aprendizaje, al hacerle una pregunta, al que descubra por sí solo la respuesta de lo que queremos que aprenda. Entonces, bueno, aprender a construir la información a partir de los procesos cognitivos, que son que son los fundamentos de esta teoría, que es el cuerpo
como receptor informativo, que es el moverse para generar ese conocimiento, y que es la recuperación a partir de un aprendizaje, ¿sí? Bueno, creo que lo dije todo, tengo muchas cosas por decir, pero en el apuro se me van. Nada, a modo de terminar, este es un dibujo animado que no sé si todos conocen, son Pinky Cerebro, y en realidad lo que quiero transmitir con la foto es que sean críticos. Este dibujo animado, lo que se preguntaban todos los días era qué vamos a hacer mañana, y todos los días hacían lo mismo, que era tratar de conquistar el mundo. Entonces nosotros tratemos de tener como un razonamiento más crítico a la hora de atender a los pacientes y poder razonar de otra manera las cosas que hacemos diariamente. No quita, cuando hablamos de rehabilitación neurocognitiva, no quita dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, sino sumarle este razonamiento nuevo, ¿sí? Sobre todo en el paciente ortopédico. Bueno, muchas gracias a todos. Valeria, te paso el micrófono. Yo, si me permiten un minutito, si Valeria, mientras Valeria prepara el PowerPoint, quiero agregar algo más para complementar lo que dijo Mary. Sí. Cuando hablamos de dolor desde el punto de vista de Perfetti, cuando hablamos de discoherencia informativa, hablamos de una rehabilitación del dolor y no de una analgesia. Cuando entendemos al dolor causado como una vía, como algo puramente nociceptivo, o como algo propio de una lesión tisular local, y trabajamos para aliviar el síntoma, estamos hablando de una analgesia. Cuando hablamos de la rehabilitación neurocognitiva para el dolor, normalizando esa información, generamos un cambio que es rehabilitativo, donde el paciente aprende a vivir de un modo diferente, y por lo tanto el dolor como consecuencia desaparece. Esto que decía Mary de la información que el paciente cancela y de la discoherencia informativa, muchas veces el paciente nos habla de sentir su cuerpo diferente, de sentir una parte diferente, de no sentir una parte de su cuerpo. Entonces, obviamente, eso estamos hablando de una vía informativa mal procesada. Y por ese lado es que va la rehabilitación neurocognitiva. Exacto. ¿Sí? Bien. ¿Vale? Bueno, buenas noches a todos, nos queda solamente un ratito, así que no se vayan. Bueno, dentro de lo que son el paciente con patologías neurológicas, en el paciente que vamos a estar hablando ahora es aquel que ha pasado por un accidente cerebrovascular, por una ACV. Entonces, desde la rehabilitación neurocognitiva, nosotros nos colocamos en un enfoque en el cual consideramos al sistema nervioso central como una organización funcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para realizar nuestras acciones no dependen de la activación de un área específica, sino que esa acción la vamos a poder lograr mediante la activación combinada de diferentes áreas que cumplen diferentes roles. Por ejemplo, si yo quiero tomar un vaso de agua, para poder hacer esa acción, se van a activar diferentes áreas que tienen que ver con informaciones táctiles, informaciones visuales, informaciones propioceptivas, se van a activar áreas que tienen que ver con la planificación y toma de decisiones, se van a activar áreas que tienen que ver con las experiencias y los recuerdos de esa misma acción que estoy haciendo ahora, se van a activar estructuras, como por ejemplo el tálamo, entre otras, y una mención especial que quiero mencionar es el cerebelo, que además de las funciones clásicas que tienen que ver con esa coordinación fina, también se ha visto que el cerebelo cumple importantes tareas cognitivas y afectivas, y está involucrado en la supervisión y ajuste de la mayoría de los datos sensoriales, del cual el resto del sistema nervioso depende.
¿Sí? Entonces, durante esta charla tenemos que tener muy presente esta organización funcional del sistema nervioso central. Cuando ocurre una lesión, se va a generar una reorganización de ese sistema nervioso que estuvimos viendo previamente, ¿sí? Y nos vamos a dedicar a hablar de 3 fenómenos. La plasticidad hace referencia a un fenómeno en el cual células pluripotenciales que se encuentran alrededor de los ventrículos van a migrar hacia ese foco lesional y dependiendo de los procesos de aprendizaje se van a diferenciar en lo que se necesite. Desde este concepto, en la rehabilitación neurocognitiva, lo que buscamos es actuar sobre la plasticidad del sistema nervioso a través de los procesos de aprendizaje y de esta manera generar un cambio en el comportamiento motor. ¿Sí? La hiperexcitabilidad hace referencia a una hiperactivación del hemisferio contralateral a la lesión, así como estructuras motoras del mismo lado de la lesión, responsable de un aumento de actividades motoras, así como estructuras sensoriales que normalmente no estaban involucrados en esa acción. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, en el ejemplo anterior que iba a tomar un vaso de agua, capaz que cuando voy a hacer eso, se me mueve el dedo gordo del pie, ¿sí? Y el otro fenómeno que ocurre, que quizá es un poquito menos conocido, es la diásquisis, que no sé si lo conocen. La diásquisis es una inhibición de estructuras nerviosas que se encuentran a distancia de la lesión, pero que tienen una conexión funcional, ¿sí? Hay estudios que demuestran que existen estructuras más susceptibles a esta diásquisis, como ser el cerebelo contralateral a la lesión, el tálamo y la corteza motora, en especial aquella que es responsable en el control de los dedos, de las manos y de los pies. Entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno de diásquisis? Los estudios lo que indican que es una medida como una medida protectora, tanto del área lesional como de aquellas estructuras con las cuales comparten determinadas funciones, ¿sí? Lo que hace es inhibir esas conexiones para no generar una sobrecarga y llevar al sistema nervioso en un estado de mayor simplicidad, de menor complejidad, ¿sí? Entonces, si bien el fenómeno de diásquisis tiene un retroceso espontáneo, existen factores o estímulos que pueden incidir tanto positivamente como negativamente. ¿Cómo podemos incidir en nuestra rehabilitación positivamente? Quiere decir disminuir el tiempo de latencia de esta diásquisis. Si consideramos que la diásquisis es una inhibición sináptica, lo que debemos preguntarnos son cuáles son los procesos nerviosos que pueden determinar una reactivación sináptica, ¿sí? Y la respuesta, según la rehabilitación neurocognitiva, es que necesitamos una activación cerebral progresiva, esto quiere decir generar estímulos débiles, ya sea motores o cognitivos, generando un paciente que se encuentre activamente, quiere decir que esté atento a usar los procesos cognitivos y que use su cuerpo para resolver determinados problemas, ¿sí? ¿Cómo podemos incidir negativamente? Lo contrario, generando estímulos fuertes. ¿Qué quiere decir estímulos fuertes? Ese paciente que en las primeras semanas de evolución de la ACV lo sentamos, lo paramos o lo ayudamos a caminar, si recordamos cómo es esa acción del ser paciente, por lo general lo hace de manera alterada. Cuando lo hace de manera alterada, la explicación a eso es que está teniendo una sinapsis débil, ¿sí? Está teniendo una actividad sináptica que es débil.
Si yo a esa actividad sináptica débil, que el cerebro lo hace como protección, yo lo estimulo a que se pare, a que camine, a que se siente de una manera que está alterada, el cerebro no va a poder con todo ese estímulo fuerte, y lo que va a hacer es generar un mayor patrón desorganizativo. ¿Ah? Ok. Si voy muy rápido, me levantan el dedito. A ver ahí. Ay. Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con este término de expresión de la espasticidad? Hace referencia a que el término espasticidad, de alguna manera, está formado por estos 4 aspectos. Reacción anormal al estiramiento, punto número 1. Todos tenemos una reacción normal al estiramiento frente a un estímulo rápido, ¿sí? Mediante receptores que se encuentran en tendones y músculos. En el paciente que tiene ACV, estos estímulos, esta reacción está exacerbada. ¿Qué nos importa de la reacción anormal al estiramiento? Es enseñarle o guiarle al paciente a que él puede comenzar a regular este tono muscular. ¿Cómo lo hace eso? Imaginamos que el control muscular, que ese tono muscular, tiene como 2 jefes. Por un lado, tiene un jefe que es consciente, que hace referencia a los procesos cognitivos, y por otro lado, tiene un jefe reflejo, que es el propio reflejo al estiramiento. Cuando ocurre un ACV, ese jefe cortical pierde la capacidad de balancear la acción del jefe medular, y como consecuencia se genera esta reacción anormal al estiramiento. Entonces, mediante la rehabilitación, lo que nosotros buscamos es estimular ese control consciente del paciente para que él logre superar esta reacción anormal al estiramiento y pueda comenzar a aprender movimientos cada vez más evolucionados. ¿Sí? Segundo punto, la irradiación. Lo mismo, existe una irradiación normal, funcional, que todos hemos pasado por ellas. Por ejemplo, si aprendemos a andar en bicicleta, cuando recién aprendemos a andar en bicicleta, cuando recién, no sé, aprendemos a manejar un auto, en diferentes acciones, sobre todo cuando estamos aprendiéndolas, existe una activación muscular exacerbada, exagerada. Cuando aprendemos esa habilidad, comenzamos a hacer esa acción con menos actividad muscular. En el paciente con ACV que presenta irradiación, tiene una activación muscular que es no funcional en ese movimiento. Por ejemplo, si un paciente que tiene ACV se va a levantar de una silla, es muy común que nosotros veamos que levanta el brazo. En realidad el brazo no tendría por qué hacer esa acción, porque no es funcional al movimiento, a esa acción del paciente que es levantarse de una silla. ¿Ah? Esquemas elementales. Los esquemas elementales, que me olvidé, que la irradiación está explicada por la hiperexcitabilidad, que lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Que es la hiperactividad de áreas contralaterales y motoras del mismo lado. Los esquemas elementales pueden ser explicados por el fenómeno de diásquisis. Como nombré anteriormente, ya sabemos que los circuitos neuronales que se reactivan después de la lesión son circuitos sencillos, con poca sinapsis. Entonces, es muy frecuente que nosotros veamos, por ejemplo, la marcha del paciente hemipléjico con poca fragmentación del miembro inferior, con un patrón preestablecido que lo va a realizar igual sea la acción que haga. ¿Sí? Por ejemplo, ese miembro inferior se va a mover de la misma manera, ya sea que se vaya a levantar de una cama, ya sea que vaya a caminar, ya sea que vaya a girar. Es como un patrón común que se repite en varios movimientos.
¿sí? Lo mismo que ocurre en el miembro superior. Vemos a una persona que se levanta o se sienta y tiene la manito acá. Tiene todo el miembro superior en esta posición. Cuando va a caminar, tiene la manito acá. Cuando va a comer, la tiene acá. A eso se le llama esquemas elementales, que sin lugar a duda va a combinar reacción anormal al estiramiento e irradiación, ¿sí? Y el déficit de reclutamiento es el más conocido por los fisioterapeutas, porque es la alteración de la contracción muscular, ¿sí? Como que me hace una pausa y no me deja pasar. Ahí. En esta diapositiva es como un resumen de lo que estuve hablando, en el cual en el primer tiempo de recuperación, posterior a una lesión, hay un movimiento precoz, hay un movimiento inicial, ¿sí? Ese movimiento tiene la finalidad de sustituir temporalmente el déficit de la zona lesional. Ese movimiento precoz, por lo general, tiene esquemas elementales, tiene un patrón, por lo general, preestablecido, que se repite en varias acciones, con poca fragmentación, etc. Si nosotros estimulamos estos esquemas elementales, sobre todo en los periodos iniciales de la lesión, vamos a terminar generando un esquema patológico. ¿Qué quiere decir? Que esa marcha inicial que está alterada, el paciente la va a tomar como propia. Y esos patrones sinápticos pobres son los que van a quedar. No vamos a poder ir a patrones sinápticos más complejos. Por lo tanto, generar un movimiento más complejo y más completo. Para finalizar, finalizo un poquito con esta frase, un poquito uniendo también lo que estuvo charlando Noemí, lo que estuvo charlando Mary, acerca de esta interacción entre lo que es el cuerpo, la mente y el mundo. Cuando nosotros vamos a trabajar con un paciente, no estamos rehabilitando solamente un cuerpo como cuerpo aislado, sino que tenemos que buscar estos tres componentes, ¿sí? En nuestra rehabilitación tiene que estar la integración de estos tres componentes, del cuerpo, la mente y el mundo. Y los dejo con estas imágenes en las cuales lo que buscan es reflexionar si en nuestra rehabilitación con pacientes neurológicos realmente nosotros sabemos cómo el paciente se percibe a sí mismo, si realmente sabemos cómo se siente a sí mismo, y si a partir de las charlas que hemos tenido en el día de hoy, sobre todo en lo que se refiere al paciente neurológico, si realmente estamos convencidos que el problema del paciente, tanto del paciente neurológico como del paciente ortopédico, está en la contracción muscular. ¿Sí? Si realmente el problema está ahí o el problema se encuentra Ese es mío. Bueno, Sí, muchas gracias. Yo ya culminé. Gracias. ¿Y ahora qué sigue? Ahora vamos a vamos a darle unos minutitos. ¿Están muy cansados? No sabemos, no los vemos. Vamos a darle la palabra a Viviana, que va a compartir un poco su experiencia con la rehabilitación neurocognitiva, pidiendo las disculpas del caso por los tiempos que llevamos, que obviamente es muy difícil todo esto transmitirlo en poco tiempo. Vivi. Bueno, la parte que nos toca a nosotros tampoco es muy extensa, así que ya falta poquito. Bueno, gracias a las colegas que recién participaron, que son las que más saben y las que nos guían siempre. Para los que no me conocen, soy Viviana Rodríguez, generación 96 de UDELAR. Les ahorro las cuentas, ya llevo casi 20 años de egresada y he estado transitando por una cantidad de gracias por suerte, ¿no? De participar en formarme en diferentes maneras para poder brindar una mejor atención, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Todos estamos buscando eso. Desde el inicio siempre me he dedicado a la parte de neuro, sobre todo de niños y adultos, y bueno, siempre como que queda algo que siempre nos falta, como que siempre faltaba, como que pudimos interpretar todo lo que es el gesto biomecánico,
tratar de modificarlo, pero a veces no con muy buenos resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a Dios aparece este método para mí, esta forma de razonamiento más bien, en el 2012, de la mano de una docente que viene de Italia a formarnos, la doctora Franca Panté, y bueno, de ahí empezamos a cuestionarnos qué era lo que estábamos haciendo y ver que al poder imbrincar estos conocimientos y tener la certeza de qué era lo que sucedía antes de que ese gesto biomecánico lo viéramos alterado, nos da una certeza de cómo podemos actuar, ¿verdad? Entonces es un cambio de paradigma muy intenso, muy fuerte, en donde nos convence y de verdad ya no nos deja razonar de otra manera, porque después de entender de que hay una organización previa al movimiento y de que nosotros como fisioterapeutas también podemos actuar a ese nivel, no es que nos sentamos poderosos, pero la verdad que nos abre un abanico gigante para poder actuar. O sea, todo lo que veníamos haciendo desde el gesto biomecánico para adelante, ahora vamos del gesto biomecánico para atrás. Toda esa previa es muy, muy interesante. Y bueno, también lo interesante y lo que a mí me atrapa es que, bueno, que esto no hay una receta fija para cada paciente, ¿verdad? Esto no es muy dinámico, no nos atenemos a recetas, ni a estructuras, ni a métodos, sino que lo vamos interpretando y haciéndolo conocimiento al interpretar al paciente. También lo he sentido en persona, que es el crecimiento en el aprendizaje propio del razonamiento, ¿verdad? Que este razonamiento se va como afianzando y creciendo, y es gracias a que nos podemos seguir juntando y hay una actualización constante y un aprendizaje continuo que lo hacemos a través del grupo de estudio. Esto no es algo que lo recibimos en un momento y quedó, sino que nos estamos actualizando en el grupo de estudio. Y bueno, de esta manera nos vamos potenciando y nos escuchamos y compartimos casos y vamos cuestionándonos si es de una manera, si es de otra. Entonces nos fortalece y nos enriquece un montón. Y bueno, creo que una de las mejores participantes de los grupos de estudio que nos da fuerza es Lucía, porque es la que viene de Paysandú y nos juntamos siempre en Montevideo. La cuarentena nos enseñó que también podemos hacerlo por esta manera, que está buenísimo porque nos hemos juntado mucho más eventualmente y seguido, y entonces está. Así que bueno, creo que la idea de estas acciones que estamos haciendo no es como convencerlos de algo para venderlo, ¿me explico? Esto es algo que queremos compartirlo con todos y que llegue a todos los terapeutas que puedan por lo menos tener una visión de esta forma de razonamiento, porque cuanto más estemos formados y cuanto más podamos cuestionarnos y cuanto más podamos indagar en esta forma, creo que va a crecer muchísimo lo que es el rol del fisioterapeuta, el rol nuestro en la rehabilitación. Entonces, no es una comercial, no es una cuestión de una técnica que está de moda. Realmente creemos y tenemos la convicción que este razonamiento, en vista de todo lo que se ha dicho, en vista de que la neurociencia ha cambiado totalmente desde el 96 cuando yo arranqué ahora, creo que es eso, ¿no? Dejarle picando esta cuestión y que bueno, que estamos a las órdenes para lo que necesiten y bueno, seguir formándonos. Los dejo con la número 1 fan del grupo, con Lucía. Bueno, a ver, ¿me escuchan ahí? Bien, bueno, primero saludar a todos los colegas, agradecer a AFU estos espacios para poder intercambiar, ¿sí? Y bueno, y yo, nada, contar un poco lo que ha sido mi experiencia. Yo soy de las últimas que se ha formado, digamos, yo inicié en la rehabilitación neurocognitiva en 2018 y creo que ha sido la última generación que se ha formado. Y bueno,
todo lo previo hasta encontrarme con la rehabilitación neurocognitiva, lo catalogaría como un camino, porque desde que me recibí y empecé mis primeras experiencias, nada, uno observa y se cuestiona esto, ¿no? De lo que planteaban las chiquilinas de lo crítico, de preguntarse qué estamos haciendo, cuánto modificamos, y bueno, luego que me recibí, siempre me dediqué, o sea, me gustó mucho la parte de rehabilitación, y el devolver función, el hacer que el paciente logre lo que no podía hacer. Y bueno, todo eso me fue llevando a experiencias con pacientes neurológicos, más que nada, más que nada en donde trabajé en un instituto donde iban pacientes neurológicos crónicos. Y tuve la posibilidad de ver pacientes yendo a fisioterapia durante 5 o 6 años, y si me preguntás, el movimiento, la manera de moverse de esa persona no cambiaba a grandes rasgos. Entonces es ahí donde yo empiezo un montón de preguntas. También al dedicarme a los neurológicos, siempre me cuestionaba esto de por qué vamos a la parte del músculo, la articulación, si el problema lo tuvo en su sistema nervioso central, y qué podía hacer yo para llegar hasta ahí. Entonces, realmente llegar a la rehabilitación neurocognitiva me dio muchas respuestas. Esas y un montón de otras, como por ejemplo, ver que el paciente tenía rango articular, fuerza, flexibilidad, y verlo de irse caminando, y la marcha era antieconómica, espantosa, que es lo que no nos gusta ver, es que una persona camine mal. Bueno, y eso no lo cambiaba yo, ni con la flexibilidad, ni con la fuerza muscular. Por eso digo que llegar hasta la rehabilitación neurocognitiva fue como entender esto que explicaron las chiquitinas anteriormente, de que hay un gran organizador de nuestras acciones y nuestro movimiento y nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro. Y bueno, y el empezar ese camino también en la rehabilitación neurocognitiva también fue un proceso de mucho cambio, en donde nos cuestionamos un montón de cosas que hacíamos, y ni hablar que al empezar a mirar el paciente de esta manera, necesitas una formación continua, y bueno, eso lo encontré, digamos, en el grupo de estudio, que también nos permite como no tener techo tampoco en cuanto a la formación. O sea, siempre tendemos a aprender un poco más y a entre todos ayudarnos a esta mirada diferente que propone la rehabilitación neurocognitiva. Bueno, no quiero robar más tiempo, simplemente contar un poco mi experiencia y mi llegada, y bueno, y la importancia también de estar actualizándose y formándonos continuamente. Lo paso a Noemí, a estudios. No, antes de traer las preguntas, si es que no se durmieron, Noemí. Sí. No, digo que si querés no hay problema. No, termina con lo tuyo. No, quería dejar como remarcado algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que dijo Lucía ahora al final, esto de que el cerebro como gran organizador, si bien nosotros trabajamos sobre el movimiento y pensamos en el cuerpo, no olvidar que el cerebro comanda nuestro cuerpo. Y como dice Perfetti, si tenemos una lesión en el sistema nervioso, tenemos que trabajar en el sistema nervioso.
el otro concepto que me parece importante que nos deja Perfetti es este sentido crítico, este poder mirarnos lo que sabemos y lo que hacemos, como mirarlo con otros lentes, ¿no? Como mirarlo desde otro lugar y cuestionarnos, aprendiendo de lo que está bien y de lo que no está tan bien, cuestionarnos cómo. Perfetti yo creo que lo que nos transmitió más que nada es esto, ¿no? Es este sentido crítico de cuestionarnos permanentemente, y a los que hacemos rehabilitación neurocognitiva nos estamos cuestionando permanentemente, y cada paciente es un aprendizaje para el otro, y cada sesión es un aprendizaje para la próxima, es como un desafío constante. Obviamente estamos en este camino y seguimos porque nos apasiona y nos encantaría, como decía Viviana también, que se sumen, sobre todo por el crecimiento de nuestra profesión, empezar a demostrar que tenemos conocimientos, que tenemos fundamentos, que esto está sustentado científicamente, y poder mostrar resultados diferentes. Sobre todo a lo que apuesta la rehabilitación neurocognitiva, que como decía la hipótesis es a la calidad de la recuperación. Muchas veces el paciente llega a nosotros después de muchos años de evolución, que viene caminando. Entonces no es la marcha lo que queremos lograr, sí queremos modificar esa marcha. O muchas veces los test de discapacidad evalúan, ¿camina o no camina? ¿Come solo o no come solo? Sí, hace las funciones, pero ¿cómo las hace? Entonces, tener un poquitito confiar en que tenemos un potencial y una capacidad de hacer las cosas un poco mejor, y obviamente dejarles a todos las puertas abiertas de acercarse a vernos trabajar y a conocer para entender un poco más, siempre están. Y bueno, obviamente estamos para las preguntas. Eso iba a decir, agradecemos a todos la exposición desde la Asociación de Fisioterapeutas, y bueno, a ver si pueden levantar la mano, saben que abajo tienen una función del Zoom para poder levantar la mano, o pueden hacer a través del chat las preguntas, como ustedes quieran. Está abierto el espacio para preguntas. A ver. Acá en el chat, a ver si puedo ver. No, en el chat todavía no hay nada. Bueno, ¿puedo hacer yo una pregunta? Obvio que sí. Romper el hielo. Los que trabajamos en sala, en sanatorio, somos los principales responsables de las primeras secuelas, y son con los que de repente ustedes rezongan más, porque los reeducamos ya desde el principio mal. ¿Algunas pautas que nos puedan dar? Sí, claro que hay muchas. Un aspecto importante fue el que dijo Valeria hoy. Una de las cosas más importantes en los primeros tiempos, y ya desde el CTI, es el estímulo débil, por ejemplo. El no sobreexigir al paciente. Si pensás en términos vulgares, un paciente que no puede mover, va a intentar mover con lo que pueda. Ese lo que pueda es esa hiperexcitabilidad de esas áreas que generan las nuevas conexiones, esa neuroplasticidad, que es la que va a quedar. Entonces, lo importante es el estímulo débil, que parte sobre todo del hacerle sentir su cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de un bebé, por ejemplo, todos los fisioterapeutas que trabajan con niños, más allá del método que hagan, todos saben la importancia del contacto, primero, de la madre con el niño, ¿no es cierto? De la importancia del contacto, de la caricia. En el paciente adulto que ha perdido la percepción o se ha alterado la percepción de su cuerpo, sin duda, primero es sentirlo. Entonces, mismo cuando movilizo, el mover arriba, abajo, puede tener
esa misma acción un sentido muy diferente si yo al paciente intento que preste atención, que sienta, y muchas veces comenzar más por ese supuesto ejercicio pasivo que nosotros decimos que no es pasivo nunca, porque estamos activando los procesos cognitivos. Mover al paciente pidiéndole que no ponga intención en mover y sí ponga intención en sentir. Ya con eso vos vas generando una conexión diferente. Ya con eso empezás a activar otras cosas. Obviamente que eso no es rehabilitación neurocognitiva, pero sí es un empezar a mirarlo distinto y a estimularlo diferente. Acuérdense que uno de los principios de la rehabilitación neurocognitiva es el cuerpo como receptor informativo. Entonces, todo lo que sea primero tomar conciencia de su cuerpo. Si hablamos de una hemiplegia, una ACV, derecho o izquierdo, sabemos que vamos a tener afectaciones diferentes. Si sabemos que tenemos una hemiplegia izquierda, una lesión en el hemisferio derecho, probablemente en ese más tengamos una heminegligencia o una hemisomatognosia. Puede no sentir la mitad de su cuerpo, puede no sentir una parte de ese lado izquierdo, o puede no ser consciente del espacio que lo circunda a la izquierda. Entonces, no solo ponerle el televisor, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y cuando hablamos de trauma encefalocraneal, pacientes que tienen daños graves, no sobreestimular con que muchas veces que viene la familia, que le hablen, que ponerle música, que ponerle el televisor, todo eso hiperexcita, hiperactiva, lo que necesitamos un poquito de silencio. Pero un silencio no absoluto, dándole algún tipo de información adecuada. ¿Me explico lo que digo? Tener en claro estos conceptos también, de si tenemos una ACV no es lo mismo si es una hemiplegia derecha que si es una hemiplegia izquierda, a lo que vamos a esperar encontrar y lo que debemos estimular. Pero sobre todo respondiendo a tu pregunta, en sala, en las primeras etapas, sobre todo esto, de hacerle tomar conciencia de su cuerpo, de hacerle sentir que si movemos, ¿qué movemos? Preguntando, dialogando con el paciente, reconociendo qué se está dando cuenta, qué sí, qué no, cómo. Empezás a activar sus procesos cognitivos al menos, y a generar otras conexiones. Y sobre todo, no sobreexigir. Con el concepto de Perfetti preferimos, un segundito, una frase más y dejo. Preferimos menos movimientos buenos y no muchos y malos. Ya, totalmente de acuerdo. Gracias. Vale, no, quería decir como algo cortito, que bueno, yo también trabajo en un hospital, en un CTI, y a veces los tiempos en un hospital son diferentes en cuanto a ese paciente, cuándo se le da el alta, cuando ya puede comenzar a sentarse, a pararse, en cuanto a los tiempos de tratamiento que podemos hacer con ese paciente. Lógicamente, un paciente en las primeras instancias que se encuentra en CTI, tú no lo vas a trabajar por 1 hora, no lo vas a trabajar por 1 hora y media, pero ese ratito que lográs trabajar con él, evitando siempre la fatiga, sí se puede trabajar, como decía Noemí, desde esta visión, desde la percepción. En mi caso personal, yo por ejemplo trabajo mucho con el miembro contralateral. Si es una hemiplegia del lado derecho, yo le hago percibir el movimiento del lado contralateral, busco que él reconozca cómo está moviendo, si ese movimiento le recuerda alguna acción, y después lo preparo a que lo haga del lado afectado. Quien me ve visualmente es como si estuviera haciendo una movilización pasiva, pero en realidad ya estoy desde ese momento comenzando con esta activación de procesos cognitivos. Repito, en el caso de trabajo de hospital y sobre todo en las primeras instancias posteriores a la lesión, hay que tener mucho cuidado con este tipo de trabajo para no fatigar y no generar alteraciones, porque estamos frente a una lesión donde se está haciendo una reabsorción del edema también, ¿sí? Pero creo que desde los inicios podemos comenzar, siempre prestando atención a determinada clínica del paciente, a trabajar desde una manera diferente, con matices diferentes, aún en los tiempos diferentes que tiene un hospital. No sé si quedó respondida la pregunta. Totalmente. ¿Alguien más que
quiere hacer alguna pregunta? Estoy mirando acá si alguien levanta la mano con el Zoom, pero nadie. ¿Algo que les haya quedado? Nosotros pensamos que faltó tanta información que es difícil de entender. Fue- Está bueno que fue se muy- animen a preguntar, porque a veces las cosas quedan dudas o uno cree que entendió y por ahí, en esto de tan rápido transmitir, por ahí no fuimos claros. Ya que estamos y tenemos tiempo, otra información que puede ser útil, que no tuvimos tiempo de abordar hoy, es que cuando hablamos de paciente ortopédico, no es solo que trabajamos con el dolor crónico, también trabajamos con trastornos morfológicos, posturales, entre comillas. A los rehabilitadores neurocognitivos no nos gusta decir postura, porque la postura, el concepto postura habla de algo como muy estático, ¿no? Como el tronco. No, son términos porque Perfetti nos enseñó la importancia de la lingüística, que las palabras refieren concepciones que tenemos en nuestra mente, ¿no? Pero bueno, todo lo que tiene que ver con la organización del cuerpo, de las distintas partes, de la relación entre las distintas partes, sobre todo para organizar el peso, la base de apoyo, todo eso lo organiza nuestro cerebro. Y muchas veces combinamos las terapias manuales que requiere el paciente para modificar algo biomecánicamente, miofacial, etcétera, con un aprendizaje para poder hacer que duren esos cambios que generamos con nuestras manos muchas veces. Entonces hay todo un trabajo de rehabilitación neurocognitiva que ayuda a muchas actitudes posturales modificarlas solo con la rehabilitación neurocognitiva. Y otras que requieren de las terapias manuales poder mantener los cambios a través de un reaprendizaje. Y después el otro aspecto también es sobre la patología degenerativa, que muchas veces las artrosis, si bien es un proceso natural degenerativo que todos vamos teniendo, tienen también una relación con estas desalineaciones mecánicas, que tienen que ver con la organización del peso en la base de apoyo. Y bueno, cuando trabajamos haciéndole ver al paciente, descubriendo el paciente cómo se organiza y haciéndole percibir a través de los ejercicios, qué le generan los cambios, muchas veces esos mismos procesos se enlentecen y también generan menos dolor. Bien. Me pregunta acá alguien que está viendo por YouTube y no puede hacer las preguntas por este chat. ¿Qué se hace con un paciente con afasia de expresión? ¿Digo yo o quieren contestar otro? Pues si no... La afasia de expresión es obviamente un camino de comunicación que es importante para nosotros, el lenguaje y la comunicación, pero tenemos muchas vías para sustituirla desde el punto de vista de que muchas veces en el diálogo le pedimos que señale, o con algún dibujo, o con algún muñeco que pueda generar la representación, y muchas veces también al activar los otros procesos cognitivos, si bien nosotros no rehabilitamos el lenguaje, ayudamos a la labor del fonoaudiólogo porque estamos activando procesos que también se interrelacionan con el lenguaje, como tiene que ver con la comunicación. Pero siempre tenemos vías de comunicarnos con el paciente y se logran trabajos muy buenos igualmente, aunque el paciente no pueda expresarse. Lo más complejo es cuando hay una afasia de comprensión. Cuando hay una afasia de comprensión, sin duda ahí caemos en dificultades como con cualquier método que hagamos y tendremos que buscar las estrategias. Pero la afasia de expresión, perfectamente encontramos los canales para aplicar el ejercicio. No sé si quieren comentar algo más. No, yo comentaría que capaz que hay otros profesionales que están escuchando, o era la idea de que este razonamiento no solo se aplica para fisioterapeutas, sino que también para fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales. O sea que no es solo un área que se vincula solo a lo motor, sino que también está desarrollado y se puede perfilar para ese lado, que no es solo nuestro esto. Sí.
Bien, yo cortito... Ay, perdón. No, dale. No, cortito sobre la parálisis facial, que el concepto más grande es no mover por mover, ¿no? Lo mismo que en el hemipléjico, sino la intención del mover, de rehabilitar una acción y de activar los procesos cognitivos a partir de un aprendizaje, que el paciente aprenda el cómo mover a partir de las distintas informaciones que puede recibir desde lo facial. Eso, no sé si... Sí, ya que hablaste de la parálisis facial, otro detalle también importante es que cuando rehabilitamos una parálisis facial, generalmente hablamos de dos lados. Y pensar que nosotros, ninguna acción de nuestra cara es de un lado o del otro. Todos necesitamos de los dos lados. La cara es una sola. Y la cara es nuestra gestualidad, es nuestra expresión, y siempre va bilateralmente, simultáneamente. Entonces tenemos que trabajarlo pensando en una cara unitaria y no en un lado o el otro. Ese es un concepto bien importante que nos hace ver la rehabilitación neurocognitiva. Y ahí se me escapó, iba a decir otra cosa y se me fue, que tiene que ver con la parálisis facial. Se me fue. Bien, yo quería agregar algo, Mimi. Sí. Nada, que posicionándonos desde este razonamiento, creo que es importante decir que no es que comprobamos, pero es como la neuroplasticidad que hablamos, ¿no? Que hemos aprendido que en el niño es como mayor, pero estudios demuestran que la neuroplasticidad está a lo largo de nuestras vidas. Yo creo que plantándonos en este razonamiento es como fácil ver que sí existe la neuroplasticidad, porque al dejarle al paciente un aprendizaje, creo que es notorio los cambios que se van viendo en el movimiento, y que sí podemos llegar a esto que yo planteaba hoy de cómo trabajar el cerebro, ¿no? Cómo llegar al cerebro mediante la pregunta. Y contarles esto que hablaron del lenguaje, que me pasó que tengo un paciente con afasia, y al empezar el tratamiento con la rehabilitación neurocognitiva, fue modificando su lenguaje, o sea, como que se fue, sin querer trabajar el lenguaje, el paciente empezó a obtener más vocabulario, más fluidez al hablar, y sin duda también tendrá que ver con esto que dice Noemí, que mediante la pregunta y mediante la necesidad del paciente de respondernos lo que le preguntamos, es que aparecen los cambios en el lenguaje en una fascia, que es la experiencia que tuve, porque hoy salió la pregunta. Nada más eso quería agregar. Bien, antes que se vayan más personas, igual tuvimos un muy buen número, las felicito a todas las exponentes y les agradezco en nombre de la asociación. Mientras esperamos alguna preguntita más, no quiero dejar pasar que, si bien no hay preguntas en el chat, pero hay muchos agradecimientos a la instancia de las colegas, muy interesante. Gracias a las expositoras y a AFO por la oportunidad. Gracias, saludos, muy interesante. Felicitaciones a todo el equipo. Quería transmitírselos por si ustedes con la atención muy clara. Muchas gracias. Muy bueno. Qué ganas de aprender más. Está bueno compartirlo. Ustedes que están en la charla, a veces uno no puede estar en el chat, en la charla, y pensando en las preguntas y las respuestas. Primero eso, hay gente que sigue entrando. Quería comentarles, mientras esperamos alguna preguntita o a ustedes se les ocurre algo más,
que queremos invitar a todos, igual vamos a mandarlo por las diferentes redes, invitarlos a una próxima charla el lunes 22, 20:30. La charla, el nombre de la charla es Abordaje fisioterapéutico en la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Donde se va a dar toda la parte de rehabilitación con electroestimulación en el contexto de COVID. Es interesante lo que hemos tenido que trabajar con este tipo de pacientes, y bueno, se ha trabajado lindo, y bueno, los compañeros quieren transmitir un poco la experiencia, y bueno, vamos a tener a Ileana González contando un poquito de la experiencia en CTI, y a Ernesto Benítez dando una charla sobre electroestimulación, y bueno, va a ser muy interesante, ¿verdad? Eso va a ser el lunes 22, 20:30, también por Zoom, y esperemos poder hacerlo con YouTube, como hicimos y poder grabarlo. Y bueno, ahora no sé si quieren ahora que dijiste COVID me vino a la mente también cómo hicimos nosotros en esta etapa también, ¿no? Que nos tuvimos que adaptar con el COVID para hacer rehabilitación neurocognitiva. Esto iba a preguntar yo. Si bien depende de cada caso, hay algunos que obviamente no podemos hacerlo por videollamada o por este medio, por Zoom. Sí, con muchos pacientes pudimos trabajar a través del Zoom, muchas veces con el familiar. Esto es un aspecto que no lo nombramos, la importancia del familiar y del entorno, ¿no? Porque hablamos de un paciente que se debe insertar en un medio, pero un medio también que tiene que trabajar de acuerdo con el paciente, de acuerdo con las necesidades del paciente. El lenguaje que nosotros aplicamos con el paciente, es importante que el entorno, la familia, hable de la misma manera. Esto que dijo, no me acuerdo si fue Mary, sobre la instrucción. Nosotros, para que el paciente tenga un aprendizaje, no lo instruimos, no le decimos lo que tiene que hacer, sino buscamos a través del ejercicio que descubra el cómo, ¿sí? Entonces el familiar, si va y le dice, poné derecho el pie, abrí la mano, así, no va por el camino que vamos nosotros. Entonces tratamos de que el familiar también, en el diario vivir, se comunique con el paciente, estimulando también a estos procesos cognitivos. Decimos que la sesión es un aprendizaje de algo nuevo, una modificación, una experiencia que después la tiene que usar el paciente, y es ahí donde se da la rehabilitación del paciente. Y volviendo a lo de COVID, lo que quería comentar era eso, que tuvimos buenas experiencias con algunos cuantos, no con todos, pero con muchos, de que por Zoom estuvimos haciendo sesiones de rehabilitación, muchas veces el familiar que hacía de fisioterapeuta y lo movía o algo, o algún otro que incluso él solo en un grado de mejores capacidades, podía seguir nuestro lineamiento y nuestro diálogo y ir descubriendo como para no perder en ese periodo, ¿no? Hubo que readaptarse como todo, también con la rehabilitación neurocognitiva. Bien. Me preguntan acá, Noemí, que supongo que la respuesta es no, pero el curso sobre este tema que se iba a realizar el 28/3, ¿se hizo? No, ¿verdad? No. Obviamente tuvimos que cancelar toda la formación de este año, pero estamos viendo para programar una formación nueva a partir de la segunda mitad de este año y continuar el año que viene. La idea nuestra, como decían las chicas, no es solo hacer un curso, sino que para esto realmente entenderlo y aprenderlo es con el tiempo, la experiencia y la continuidad, ¿no? Entonces por eso estamos tratando de crear una formación más formal, digamos, que pueda tener, que acompañe a quien se quiera formar en un proceso. Probablemente en la segunda mitad de este año vamos a hacer el taller y la parte introductoria,
estamos viendo cómo coordinarlo y cómo programar toda la continuidad después. El 28 era el taller, ¿verdad? No era el curso. No, ya venía Franca, la profesora, que obviamente se canceló. El taller iba a ser en marzo. Claro. Bueno, más agradecimientos, muy buena la charla, se me aclararon muchos conceptos. Saludos a las expositoras y en especial a mi sobrina Lucía. Bueno, saludos a AFU, si queda grabada ya contestamos que sí. Muy buena la charla, súper interesante y realmente abre el cuestionamiento para pensar acerca de nuestras prácticas profesionales. Gracias a las expositoras y a AFU. Bueno. Muchas gracias a todo el equipo por la generosidad de compartir conocimientos y experiencias, y AFU por el apoyo y acompañamiento. Dos cositas más. La charla que se va a hacer el lunes 22, tenemos el apoyo de Biosistemas, y queremos invitar a los compañeros, a los colegas que quieran participar de alguna charla de este tipo para compartir experiencias, para compartir conocimientos, que se sumen, que nos escriban, que se comuniquen con la asociación, y de repente podemos hacer charlas más seguido y salen temas de ustedes, los intereses, ¿verdad? Y contar un poquito más las experiencias. Estamos abiertos, tenemos ahora esta licencia de Zoom y queremos sacarle provecho, ¿sí? Y bueno, y no hay más preguntas, chicas. Bueno. Por lo menos de este lado, no sé si hay alguna compañera en YouTube que esté... Desde Centra y desde el Centro de Estudios, justamente, estamos a las órdenes, obviamente, para cuando lo consideren, para seguir intercambiando. Sin duda, la filosofía siempre fue que creciendo más fisioterapeutas crece la profesión, y bueno, y como decía Vivi hoy, el interés es eso, es difundir para que hagamos cada día las cosas mejor todos, aportar cada uno desde su conocimiento, ¿no? Pero siempre estamos dispuestos a cuando lo requieran. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes, a las disertantes. Y gracias a AFU. Por el tiempo que lleva preparar esto, esta hora y media, en fin. Muchas gracias a todos. Una linda experiencia para nosotros.